Hola amigos y amigas, empezamos nuestra clase de lenguaje. Y para hoy les tengo un tema muy especial. Como estamos en casita y tenemos en estos días tiempito para hacer nuestras actividades personales, entonces hoy les traigo una propuesta muy interesante. A mí me encanta escribir. No sé si a ustedes les guste o no escribir, pero la idea es que con este recurso empecemos a desarrollar la escritura. Además, porque es una forma de expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones. Entonces, hoy les traigo una estrategia maravillosa, un recurso que ustedes pueden utilizar y que no necesitamos más que un lápiz y un papel. Punto. Vamos a hablar del diario personal o el diario de vida, como se denomina en algunos otros lugares. Y les voy a decir nuestras dos metas del día de hoy. La primera meta, identificar el propósito de un diario personal. Recuerden que cuando hablamos de textos narrativos, argumentativos, informativos, es decir, de la diversidad de gamas de textos que hay, siempre es muy importante reconocer para quién se escribe ese texto y qué propósito o qué función cumple. En ese sentido, el diario personal tiene un propósito específico que hoy lo vamos a conocer. Esa es nuestra primera meta. Y la segunda es incentivar la producción escrita. Ojo, niños y niñas, cuaderno de palabras nuevas, incentivar. ¿Qué querrá decir incentivar? Promover, provocar, es decir, hacer que los niños y niñas quieran escribir después de esta clase que vamos a tener del diario personal. Entonces, el diario personal o diario de vida es un texto narrativo en el que una persona escribe los hechos, ideas y emociones que tuvo durante el día. Bueno, entonces ya ahí vamos teniendo algunas pistas de lo que es un diario personal. Yo me voy a traer mi diario. Imagínense que yo escribí un diariecito personal. Ahorita les voy a explicar cómo se construye este diario, pero lo que quiero escribir, contarles y leerles es esto básicamente. Miren, esto lo escribí un día 28 de mayo del 2020. Hoy miré mi frijolito y no ha crecido mucho. Veo que otros frijolitos ya se convirtieron en planticas, pero el mío tiene miedo de crecer. Y miren, yo hice un dibujito. En este diario uno puede ponerle dibujos, imágenes, tiene una fecha, ahorita vamos a mirar más la estructura, pero esto solo para decirles más o menos cómo se escribe y para que vayan teniendo una idea de qué escribir en sus diarios personales. Un diario personal es un texto narrativo, como decíamos ahorita, y hay varios tipos de textos narrativos. Yo quería traerles dos porque tiene mucho que ver con lo que vamos a conversar. Hay textos, por ejemplo, que son biográficos. ¿Qué será una biografía? ¿Qué nos suena? Una biografía es la narración que uno hace de la vida de otra persona. Por ejemplo, yo tengo una profesora que se llama Cristina Piña en la universidad y ella escribió la vida, un libro así súper grandote de Alejandra Pizarnik, que ella es una poeta que ya se murió. Entonces Cristina Piña todo el tiempo viajaba a todos los lugares donde había estado esta poeta y entonces entrevistaba a las personas, leía las cartas, fue a la casa de ella y revisó los libros que más leía, que tenía allí guardados en su biblioteca y a partir de eso escribió un librote así donde cuenta la vida de la poeta. ¿Y cómo se llamará una persona que escribe biografías? Biógrafa. Cristina Piña es biógrafa porque escribió la biografía específicamente de Alejandra Pizarnik. Entonces, es la narración que una persona hace de otra. Es como si yo fuera a hacer la biografía del profe Melo, el de matemáticas. Entonces, me toca entrevistarlo, me toca preguntarle a la mamá, al papá, a los hermanitos y cómo es el profe. Y así ir organizando un montón de información para yo escribir la vida de él. Y sería la biografía de él, ¿cierto? Luego hay otro recurso, hay otro género que se llama la autobiografía, la auto. Cuando hablamos de auto, hablamos de nosotros mismos, es decir, autobiografía, y es la narración de la vida que escribe el mismo protagonista. Por ejemplo, el diario tiene mucho de autobiográfico, porque yo escribo cosas que yo siento, que yo quiero, que yo sueño, que yo deseo, que yo imagino. Entonces, una autobiografía es cuando la misma persona escribe sus propias experiencias. Por ejemplo, les tengo acá una cosita, miren. Esto es una autobiografía de un texto que yo sé que ustedes en los años de escuela lo van a conocer o yo no sé si ya lo conocieron. Este es un texto de Ana Frank. Ella es una niña alemana que a los 13 años escribió un diario, ¿cierto? Escribió una autobiografía.
y ella a ese diario lo llamó Kitty. Le puso un nombre y todo, porque miren que cuando uno escribe un diario es como si tuviera un amigo personal. Entonces yo no estoy hablando con el amigo, sino que yo estoy escribiéndole a mi amigo o a mi amiga personal. Entonces ella le escribía a Kitty y ahí contaba lo que sentía, lo que vivía con otras personas, cuenta unas situaciones súper duras que vivió, y eso cuando tenía 13 años. O sea, no era tan chiquitica a veces como los niños que estamos viendo a veces el programa, ni tan grandota como la profe Mela, pero era una adolescente y empezó a escribir, y ella nunca se imaginó que su libro fuese a ser leído por tantos millones de personas, y este libro ha sido traducido a 67 idiomas. ¿Ustedes se imaginan lo importante que es este libro hoy para los que estudian, por ejemplo, el tema de la autobiografía? Entonces ella escribe aquí muchos pensamientos, muchas ideas y muchas experiencias. Eso es una autobiografía, y por eso puse el dibujito de la niña mirándose al espejo, porque un poco una autobiografía es uno hablar de uno mismo, contando todas esas características y esas cosas que le pasan. El diario personal, ¿cómo se escribe? Un dato, ¿ustedes saben de pronombres? ¿Qué son los pronombres? Ay, por allá me imaginé a un niño diciendo, "Oh, no tengo ni idea", y a otros diciendo, yo ya lo he estudiado mucho en la escuela. Ahorita los vamos a revisar para que lo recordemos. Pero miren, ¿cómo se escribe inicialmente un diario? Se escribe en primera persona. Ahorita vamos a revisar los pronombres, miren esto, o de una vez para mirar la primera persona cuál es. Entonces, en primera persona es cuando dice yo, o cuando habla de lo que me pasó, es decir, cuando habla en primera persona quien escribe, ¿cierto? Entonces, en primera persona del singular es yo, singular es cuando es una solita persona y plural es cuando son varias personas. Entonces, por ejemplo, el singular es, yo lo voy a escribir para que no se nos olvide. En singular es el perro. Y en plural es los perros. Miren, se le agrega la S y quiere decir que son varios. Plural es cuando es más de uno, ¿sí? Singular es cuando es uno solo. Entonces, la primera persona del singular es yo, la segunda persona es tú o usted, es cuando uno se refiere a otra persona y uno está hablando en segunda persona, y la tercera persona es él y ella, o en plural cuando son varios, ellos, ellas, en fin, ¿cierto? Entonces, ahorita les voy a preguntar, ¿cómo sería en singular hablar de las mujeres? Bueno, yo ya les dije, ¿cierto? Pero yo lo dije en plural. Las mujeres, en singular, ¿cómo sería? La mujer. Ahorita ustedes me van a dar otros ejemplos, pero me voy por acá porque lo que me interesa es decirles que el diario personal se escribe en primera persona. Es decir, yo no voy a escribir y él estaba sentado en ¿cierto? Yo escribo es de lo que me pasa a mí, de lo que me atraviesa, de esos acontecimientos que vivo día a día y que me mueven o significan algo importante para mí. Se relatan anécdotas. ¿Qué son las anécdotas? Esos acontecimientos que yo vivo, acontecimientos que son divertidos, que son tristes, que esas cosas o hechos que me van sucediendo cada día. Y en cada narración se indica la fecha en la que se escribe. Es muy importante porque miren, un diario, como es el relato de eventos que uno va haciendo, miren yo tengo varios, entonces este es mi diario y yo aquí tengo las fechas. Miren las fechas acá. Por ejemplo, este diario lo escribí el 15 de mayo del 2020, el día que empezó Profes Melos, y ahorita les voy a compartir de qué se trata. Entonces el diario siempre tiene la fecha, como podemos ver allí, y hay una descripción también, ¿cierto? Yo puedo describir, puedo explicar, puedo narrar. Los diarios, por ejemplo, a veces sirven para escribir también de allí poemas. Un diario, la historia de un diario, la narración de un diario me puede servir luego para inventar una poesía, un cuento, para inventar nuevas ficciones. Entonces está bien escribir porque un diario es una magnífica herramienta para conocernos también. Miren este ejemplo que tengo acá, de regreso al colegio, cuando nos toque regresar. Hoy regresamos al colegio después de 2 semanas de vacaciones. Me encantó ver a mis amigos otra vez. En el recreo jugamos muchísimo. Entonces, mire, esto es un diario que escribe a alguien, se escribe en la primera persona y tiene la fecha. Este fue en el 16 de abril del 2012. Y uno el diario lo puede decorar, lo puede poner bonito y uno es el protagonista de la historia.
Pueden aparecer otras personas, claro, ahorita les muestro cómo pueden aparecer otras personas, porque yo puedo, por ejemplo, escribir lo que sucedió con alguien, o alguna emoción o sentimiento que viví, o algo que estoy soñando. Yo también puedo escribir en el diario los sueños que tengo, porque de esta manera yo luego voy a poder analizar qué pasa, qué estoy pensando, qué me preocupa, qué decisiones debo tomar. Entonces es muy importante por eso. ¿Para qué escribir un diario? Yo les voy a dar, digamos, algunas razones que pueden servir como para provocar que ustedes escriban un diario, pero ya ustedes deciden otras razones que tengan para hacerlo. Primero, para autoconocernos. ¿Qué quiere decir eso? Para saber qué pensamos, para conocer más de esos sentimientos que tenemos, de las emociones, de esas cosas que vivimos en la cotidianidad, de cómo me siento cuando comparto con mi familia, con mis amigos o amigas, de qué emociones tengo en el cuerpo, en la cabeza, en los qué sentidos, por ejemplo, aparecen cada día, para reflexionar sobre lo que nos pasa. Esto de reflexionar quiere decir como para volver a pensar esas cosas que nos pasan todos los días. Por ejemplo, ¿esto para qué me sirvió a mí, lo del frijolito? Yo me puse triste, yo miré mi frijolito y otra vez y no ha crecido. No quiere crecer, tiene miedo de crecer. Leer mi diario, donde puse que mi frijolito no quiere volverse plantica, me sirvió para reflexionar y decir, seguramente le falta luz, o le falta un poquito de agua, o quizás le eché mucha agua. Entonces eso me permite tomar decisiones, revisar qué pasa con mi frijolito y poder cambiar el curso de algunas cosas. También nos sirve para desarrollar la escritura. Miren, a mí me encanta escribir. Yo tengo cuadernos y hojas, muchas hojas donde he escrito cosas. Entonces, a escribir solo se aprende escribiendo, ¿cierto? Ay, es que yo no sé escribir, es que yo no sé escribir libros, ni poesías, ni literatura. No es necesario todavía saber eso, ¿cierto? Miren a Ana Frank, cómo a los 13 años empezó simplemente a escribir en un cuadernito, en su diario Kitty, las cosas que pensaba y sentía. Pues eso se convirtió en un maravilloso libro y ella nunca se imaginó. Entonces nunca sabemos cuándo vamos a poder tener unas obras fantásticas y además porque escribir también nos ayuda a reconocernos, a mejorar la escritura y a desarrollar nuevas habilidades. También escribir, ¿para qué nos sirve? Para rememorar. Rememorar. ¿Qué quiere decir rememorar? Para volver a recordar esas cosas que nos pasaron. Por ejemplo, cuando yo lea esto en un año y voy a decir, ay no, yo me puse tan triste cuando ese frijolito no creció, pero luego ya me tranquilicé un poco, estuve más tranquila y bueno, luego me voy a reír y voy a aprender de esas situaciones. Entonces, para rememorar experiencias, cosas que estoy viviendo en este momento de cuarentena, cosas que estoy viviendo con mis amigos, con mi familia, las videollamadas, las cosas graciosas, también nos sirve para recordar. Y otro asunto es para aclarar pensamientos. También nos sirve para organizar nuestras ideas. A veces tenemos muchos pensamientos y ponerlos sobre el papel, sobre la hoja, ahí nos sirve para organizarlos, para entenderlos, para ponerlos más claros y para tomar decisiones, como ya les decía ahorita. Hay otros tipos de diarios, ¿cierto? Que ahorita los vamos a conversar un poquito, pero vayan pensando cómo van a decorar su diario. Yo puse el mío muy bonito, a mí me gustan mucho los colores y aquí dice mi diario. Alegría, le puse como me gusta que me digan, entonces vamos a ver ustedes cómo van a decorar esos diarios.